Entonces, muchachos, la clase pasada comenzamos a ver este tema de colecciones y expresiones for y vimos dos tipos de colecciones, que son las secuencias y los conjuntos, pero sobre todo vimos un tipo de expresiones que llaman expresiones for, con las cuales logramos expresar en muy pocas líneas unas consultas combinatorias que queríamos hacer. Entonces, hoy vamos a seguir como conociendo mejor esas expresiones for y haciendo más ejercicios con ellas, de ese tipo de cosas que van a tener que hacer en el taller de anagramas y luego en el proyecto también las van a tener que utilizar. Y veremos dos colecciones adicionales a los secuencias de conjuntos, como son los maps o asociaciones y los streams o flujos de datos. Entonces, para seguir explorando las colecciones for, vamos a empezar a hacer unos ejemplos. Por ejemplo, unos ejemplos de consultas de esas que uno suele hacer típicamente en bases de datos. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos una base de datos de libros representada por una lista de libros de escala. Acuérdense que la estructura de datos más utilizada en programación funcional son las secuencias, digamos, las listas, hoy en día colecciones como secuencias. Y en esas secuencias entonces tenemos, vamos a suponer que tenemos una clase case que se llama libro, que se crea con un título, que es una cadena de caracteres, y con una lista de autores que son los autores del libro, ¿cierto? Y supongamos que tenemos, esa es la clase, y tenemos una variable ya libros que contiene una base de datos específica, que en este caso es solo una base de datos que tiene 1, 2, 3, 4 libros. Entonces los libros que tiene son los libros del curso. El libro de estructura e interpretación de programas de computador, de Abelson y Huffman, de Sussman, el libro Programando en Escala, el libro de Odersky, que es de Odersky, de Martín Odersky, de Bill Benners, el libro de Aprendiendo Programación Concurrente en Escala de Alexander Prokopek y el libro de, yo no sé por qué se me olvidó eso, y el libro de Working Hard to Keep It Simple, que es de Martín Odersky, que realmente no es un libro, sino era un video, pero bueno, lo puse allí como un libro. Entonces tenemos esta variable de libros que tiene esta lista, pues la vamos a considerar como nuestra base de datos, es esa lista. Y ahora uno quisiera consultar esa lista, por ejemplo, quiero saber cuáles son los libros cuyo autor es Odersky, o quiero saber cuáles son los libros que tienen la palabra programa en el título. Quiero saber qué libros, qué autores hay en la base de datos que han escrito al menos 2 libros, cosas de ese estilo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, miren lo que vamos a hacer con expresiones for. Entonces, listar los libros cuyo autor es Odersky. Entonces, con expresiones for la cosa es muy sencilla. Para cada L en libros, acuérdense que es nuestra base de datos, punto y coma, porque lo estamos haciendo en una sola línea. Si yo quisiera hacerlo en varias líneas, nosotros de punto y coma. Y luego para A, en la lista de autores de ese libro, de cada uno de esos libros, mire si A tiene a Odersky empieza con Odersky, porque los títulos, los autores vienen por el apellido y luego viene el nombre. Y entonces, a los que cumplan con eso, los vamos recolectando aquí en la lista de respuesta, en la que va a haber todos los títulos de esos libros. Entonces, traemos el IntelliJ IDEA para colecciones. Aquí está, creo aquí. Entonces, colecciones, expresiones for, escalar, entonces este no era el que tenía las secuencias, fue el que vimos la semana pasada. Este fue el que vimos la semana pasada. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Examen, expresiones for. Eso. Entonces, aquí tenemos esa primera consulta. Aquí tengo la clase libro, ¿cierto?
tengo mi, mi lista de libros que tengo, entonces estoy consultando los libros cuyo autor es Odersky. eh, entonces, pues hagámoslo aquí. Hagámoslo aquí para que lo vayan viendo uno por uno. Escala. Definamos la clase libro. Definamos esta valor libros. Se llama aquí, no llama L, sino libros. Entonces en libros quedó eso. Y hagamos la consulta que dice que para cada L en libros, A en los autores de ese libro, si A empieza con Odersky, entonces lo escojo y lo colecciono. ¿Sí? Y entonces él me dice que solo hay dos libros. Hay los títulos, ¿no? Programming in Scala y Working Hard to Keep It Simple. Esos son los dos libros que tenían a Odersky como autor. Aquí hay una, aquí está uno y aquí está el otro. ¿Sí? O, por ejemplo, los libros que tengan la palabra program en el título. Entonces, para cada uno de los libros, busco si el título, que es una string, eh, le uso este método que se llama el index of program, que lo que me devuelve es si esta subcadena está en el título, entonces me devuelve dónde empieza. Entonces, si no existiera, me devuelve un negativo. Entonces, si yo pregunto si esto es positivo, quiere decir que esa palabra existe en el título. Y si esa palabra existe en el título, entonces colecciono el título. Entonces, vamos a hacer esta consulta. ¿Cuáles de esos libros tienen la palabra program en el título? Y entonces él dice, estructura, interpretación of computer programs, fíjese que hay program, y programming en escala, tiene la palabra program, la cadena program en el título, o learning concurrent programming, aquí también tiene program en el título, ¿cierto? También puedo hacer consultas como esta, autores que hayan escrito al menos dos libros en la base de datos, así salgan repetidos, digo, los autores. Entonces yo digo, bueno, entonces, que hayan escrito al menos dos libros en la base de datos. Entonces voy a decir, voy a recorrer los libros de la base de datos con L1 y con L2. O sea, L1 es un libro y L2 es otro libro. Voy a pedir que sean libros diferentes. Y si los libros son diferentes, voy a traer los autores de la una, ese es A1, los autores de la otra, ese es el otro, y voy a pedir que los dos autores sean iguales. ¿Cierto? Eh, entonces, si tienen el mismo, dos autores que hayan escrito, autores que hayan escrito al menos dos libros en la base de datos. Entonces vamos a hacer esta consulta a ver qué nos da. Y entonces nos sale que el señor Odersky, Martín, aparece repetido, ¿cierto? Pero aparece repetido porque él está en dos libros diferentes, ¿cierto? Ha sido autor de dos libros. Si uno quisiera evitar los repetidos, entonces puede decir cosas como esta. Eh, eh, digamos, en lugar de decir que L1 sea diferente de L2, pide que el título de la una sea menor que el título de la otra. Porque el problema con L1 diferente de L2 es que L1 está explorando todos los libros y L2 también explorando todos los libros. Entonces lo voy a explorar L1 con L2 y L2 con L1. Entonces, si yo quiero explorarlos y no repetidos, una manera de decir es, los exploro con dos títulos diferentes, eh, pero diferentes, no solo diferentes, sino ordenados para que los explore solo en un orden, ¿cierto? Y hago lo mismo que estaba haciendo allí, y esto debería dar los autores que tienen un libro, ¡pum!, sin repeticiones, solamente aparece una vez, Odersky Martín. ¿Listo? Por ejemplo, otra manera de autores que han escrito al menos dos libros en la base de datos, eliminando los repetidos. Aquí es al menos dos libros en la base de datos, evitando los repetidos, sería este. Averígüese los que son diferentes, lo mismo que ahorita, o sea, lo mismo que ahorita,
pero luego a la respuesta que da una lista, invoque el método distinct, y entonces me trae los distintos. O sea, no se ponga a hacer lo del menor y el mayor, sino que saque la lista inicial y a esa lista diga que me diga los distintos, y entonces me trae solamente los distintos que hay en esa lista. Eh, También podría usar conjuntos, para evitar los repetidos, podría usar conjuntos y no listas. Entonces yo podría coger la lista de libros y volverla a un conjunto y ejecutar este for sobre los conjuntos, no sobre la lista de libros. Entonces me va a dar el resultado, pero como los conjuntos no tienen repetidos, entonces, como los conjuntos no tienen repetidos, entonces miren nomás, cuando aquí, bueno, de hecho libros repetidos no había, pero, pero él ya sabe que está trabajando con conjuntos y entonces a la hora de hacer este for, entonces, mis secuencias son conjuntos, entonces yo sé que en estos conjuntos no, no voy a poner repetidos, porque lo que voy a devolver es un conjunto de autores, no una lista de autores. Entonces el conjunto de autores tiene a Martín Odersky. Si ven lo chévere que es trabajar con colecciones, las mismas cosas funcionan para las secuencias, para los conjuntos. Grosso modo, hay operaciones que son muy especiales para de pronto alguna colección de esas, que no funcionan para todos, pero la mayoría de operaciones funcionan para todas las colecciones. Y entonces, este tipo de consultas son las que podemos hacer ahora, tipo de consultas muy típicas en las bases de datos y son consultas estilo las que van a tener que hacer muy parecidas que van a tener que hacer en el proyecto. Entonces,